Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa de crecimiento personal. Hoy nuestro episodio se llama Miedo, temor y fobias. Hablaremos de un tema importante, de los que algunos hemos sido protagonistas. Vamos a hablar del miedo y cuando el miedo nos paraliza y cómo afrontarlo. Así es, Sonia. Todos en la vida hemos tenido miedo. Eso es algo que viene innato, creo yo, en nosotros, ¿no? Sabemos que desde que somos pequeños, pues un bebé tiene miedo a un ruido fuerte, se asusta, un movimiento brusco. Cuando ya somos un poquito más grandecitos, pues también tenemos miedo a la oscuridad. No sé si te pasaba, pero a mí a veces sí. Algún insecto, ¿no? La famosa frase, oye, que viene el coco, el hombre del saco, ¿no? Y pues a veces esto las abuelas o las madres pues nos metían miedo para que pudiésemos comer o pudiésemos ir a la cama, ¿no? Bueno, otros también pues tienen miedos a la altura, ¿no? Esto es muy extendido. Miedo al futuro, miedo a lo desconocido. Pero bueno, como estamos diciendo, es algo natural, pero vamos a hacer una diferencia, ¿no? En este programa. Sí, como estamos comentando, todos sentimos miedo alguna vez. Pero ¿qué ocurre cuando este miedo se vuelve intenso, irracional o nos limita la vida? Hoy hablaremos también de las fobias, desde la psicología, también desde la psiquiatría y también la visión cristiana, con ejemplos bíblicos incluidos. Bien, de entrada, pues queremos animar a nuestros oyentes, pues trayendo una primera definición, ¿no? ¿Qué es el miedo? ¿Mm? La RAE lo define como, pues, una amenaza, ¿no? La RAE lo define también, pues, desde el punto de vista de la psicología, que el miedo es como una respuesta emocional normal ante una amenaza real o percibida por quien tiene ese miedo, ese temor. Podríamos decir de una forma resumida que es una emoción básica que tiene una función protectora. No tiene por qué ser una cosa negativa en sí. Eh, el profesional Enrique Rojas, destacado psiquiatra español, reconocido catedrático y director del Instituto de Investigaciones Psiquiátricas de Madrid, explica que el miedo es una señal de alarma del organismo. El problema surge cuando esta alarma se activa sin un peligro real o se mantiene en el tiempo. Algo parecido dice Elena Martín Rodríguez, que es psicóloga sanitaria española, señala que el miedo se vuelve disfuncional cuando limita la libertad personal y es cuando afecta las relaciones o interfiere pues en el desarrollo normal del día a día, ¿no? Lo que diríamos pues la vida diaria. Y Por- por otro lado, ¿qué son las fobias? Las fobias son un tipo de trastorno de ansiedad, según el Manual de Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales, y se trata de un miedo intenso, persistente e irracional hacia un objeto, situación o actividad concreta, que en realidad no representa ningún peligro en sí misma. Bueno, también tenemos una definición de Luis Rojas Marcos, que es psiquiatra y profesor aquí en España. Él explica que la fobia no es tanto un objeto temido, sino la sensación de pérdida de control que se genera en la persona que pues está pasando por esa fobia. Mm. Algunos ejemplos pues que conocemos y yo creo que nuestros oyentes también lo saben o incluso algunos pues lo hemos padecido, ¿no? Es algo muy normal sentir lo que llamamos la fobia social, ¿no? Agorafobia también es uno de los temas que está muy presente. Otro también, la claustrofobia. No sé si te suena de algo, pero a mí a veces también me daba esa El sensación, ¿no? De ascensor, estar ¿no? en el ascensor o en otros sitios aún más estrechos, ¿no? Fobias a los animales, fobia a volar. He conocido gente que no se sube a un avión ni aunque le paguen. Ujú. Fobia a la sangre, gente que se desmaya por simplemente ver sangre. Bueno, y bueno, también lo más importante que estamos aquí comentando es que la persona sabe que su miedo de alguna manera es algo exagerado, pero no puede pues controlarlo fácilmente. La visión desde la psicología cristiana define que el miedo no se niega, pero se interpreta también desde la relación que tenemos con Dios y la confianza que Él nos genera por ser un Dios de amor. Ujú. Bueno, pues voy a contar un poquito lo que me sucedió a mí, ¿no? ¿Vas a contarnos tu testimonio, Sonia?
Sí. Muy bien. Sí. Gracias por compartirlo. Adelante. Bueno, yo estudié muy jovencita y me puse a trabajar muy joven. No era Ujú. ni siquiera era mayor de edad. Empecé a trabajar en un comercio de Bilbao. Eran años en que la droga estaba haciendo estragos entre la juventud y se producían robos. Al lado del comercio donde yo trabajaba había un sitio donde se compraba oro y bueno, pues casi siempre estaba sola en el comercio. Mi jefa se marchaba, me dejaba, yo era pues una chavalita, tenía Claro. 17 años y me veía con la responsabilidad y me veía desamparada porque estaba ante una cristalera que fácilmente se podía romper. O sea, y llegó una tarde, me acuerdo que había un amigo mío esperándome, un amigo de la academia donde habíamos estudiado, me estaba esperando abajo, porque esto eran unas galerías, y me estaba esperando abajo en la acera, y bueno, pues vinieron dos chicos, y uno de ellos cerró las cortinas, y mi amigo desde abajo lo vio. Bueno, nos encerraron en un cuarto, sacaron un cuchillo de grandes dimensiones. Yo estaba apoyada contra la pared, pero no tenía la pared detrás. Había un teléfono de los de antaño, Sí. aquellos que metías el dedo y Que daba, giraba, sí, me acuerdo. que eran un tocho. Sí. O sea, yo no alcanzaba la pared porque estaba él. Entonces, yo no sé si él se creía que yo tenía espacio para moverme. Él se movía para buscar cosas para llevarse y el cuchillo estaba todo el rato ante mí. Por fin cogieron las cosas, salieron y estuvieron. Mi jefa me decía, hay que llamar a la policía, hay que llamar a la policía. Y les oí todavía dentro de la peluquería. Yo estaba en pánico total. Claro. Mi amigo, que había visto que alguien cerraba las cortinas, pues llamó a la policía. Vinieron cuando estos chicos huían, ¿no? Y les detuvieron. Nosotras tuvimos que ir a la comisaría. Mientras a mi jefa le tomaban declaración, yo estaba en un pasillo y pasaron a todos los chicos que iban a poner, que los ponen para la rueda de reconocimiento, detrás de supuestamente debía ser un espejo desde el que no ves, pero no, no voy a mentir, era un cristal tapado con un papel con un agujero en el medio. O sea, lo de la película no era. Claro. Y yo estaba en el pasillo sentada y viendo pasar a todos los candidatos a ser reconocidos. Sí. Pasaron por delante de mí y entre ellos los chicos estos. Y claro, yo en ese momento eres presa del pánico y piensas que te van a reconocer y que te van a buscar. O sea, sí, claro. Realmente. Nuestra mente. Entonces, ellos fueron detenidos. Yo seguí trabajando, pero cada vez tenía más miedo, pues estaba siempre con el comercio cerrado, se venían clientes, abría la puerta, si se marchaban cerraba, así. Mi jefa me mandaba a ingresar dinero al banco, salía con el dinero en un sobre, me mareaba por la calle, no sabía de qué, tenía que coger un taxi y llegar a mi casa. Algún día me tuvieron que llevar al hospital con un desmayo. En el hospital me miraron, me encontraron que del propio pánico me había salido un soplo en la arteria carótida. Mira. Y fui 2 o 3 veces al hospital hasta que ya un día, pues claro, no me encontraban más que eso, un pequeño soplo, pero que no era motivo para estar con ese nerviosismo y ese. Entonces ya vino uno de los médicos, me dijo, bueno, estate tranquila, tú lo que tienes es agorafobia. Agorafobia, tuve que empezar a ir a un psicólogo. ¿Seguiste una terapia? Tuve una terapia con un psicólogo, tuve que aprender a salir de casa sin correr, porque ya había llegado al punto que corría al autobús, llegaba a la Gran Vía, corría al trabajo. Mira. O sea, no iba despacio, iba corriendo para llegar cuanto antes para encerrarme. Yo donde estaba bien era cerrada, porque la agorafobia es justamente lo contrario a la claustrofobia. Claustrofobia espacios es abiertos. Miedo a los espacios cerrados y la agorafobia es miedo a los espacios abiertos y con gente. Claro. Y quiero, poco a poco fui aprendiendo a caminar cada vez más distancia. Me costó, esto no fue cosa. Por el camino perdí al novio, porque yo tenía un novio muy alto de 1,85. Le mandamos un saludo desde aquí, si nos está escuchando. Y me dijo la psicóloga, es mejor que lo dejes un par de meses porque tú con él te sientes muy protegida. Bueno, pero en esos 2 meses conoció a otra
Bueno, ya no lo saludamos. Sonia, pues sí. Y me quedé pues con agorafobia y sin novio. Y me Oye. costó mucho superar estos miedos. Es decir, que a día de hoy no me gusta que por ejemplo, cuando paso por Gran Vía y viene una manifestación, Sí, me entra un poquito de claro, pánico claro. aún. Me entra todavía, y los sitios con mucha gente, cuando hay rebajas, pues no puedo ir a comprar porque Bueno, no es eso que para te mí. ahorras. Pero bueno, ahora ya es suavecito, Qué ya no bien, tengo ni soplo en gracias a la Dios. carótida, ni ahora ya. Y Qué además bueno. ahora tengo la seguridad de que Dios va conmigo Sus ángeles te acompañan y Él y me eso, protege. amén, Y qué bueno, bien. pues esto es lo que os podía comentar, pero esto es un hecho real, ¿eh? Pues nada, agradecido de poder compartir, que bueno, que hayas compartido con nosotros y con todos nuestros oyentes, ¿verdad? Tu testimonio que es realmente especial y bueno, eso nos ayuda a estar cerca y eso es lo que intentamos, ¿no? Estar cerca de nuestros oyentes para que pues a través de estas ideas que estamos plasmando en este programa pues puedan también salir adelante también con la ayuda del Señor y de personas especialistas como las que te trataron que seguramente te pudieron dar buenos consejos, aunque lo del novio no sé yo si habrá sido un buen consejo, pero bueno, no pasa nada, ¿verdad? Bueno, continuamos con esta idea que viene de Gary Collins, que es un psicólogo cristiano de Estados Unidos, de Norteamérica. Además, también es profesor y autor de algunos libros. Eh, bueno, él afirma que el miedo excesivo suele estar relacionado con la sensación de desamparo, la pérdida de seguridad, un poco en la línea de lo que nos has dado tú, Sí, ¿verdad? sí, Como tu historia en sí, esa sí. situación que viviste, ¿no? Y también una conocida psiquiatra aquí en España, ¿no? Marian Rojas, Estepe. exactamente, considera que, bueno, es autora de muchos libros, ¿verdad? Y muy seguida en las redes sociales. Considera que el miedo es una emoción natural que puede volverse disfuncional cuando limita la libertad personal, afecta las relaciones o interfiere en la vida diaria, ¿no? Lo que hemos estado comentando desde el principio y que se ha plasmado muy bien y nuevamente te lo agradezco en tu testimonio, ¿verdad? Pues en relación con el miedo que tuviste hace tiempo. Mm. Según Marian Rojas, los puntos clave sobre el miedo serían: si el miedo es inevitable, pero el sufrimiento que produce es opcional. Así es. El miedo se puede convertir en nuestro gran enemigo y perturbar nuestra percepción de la vida. Cierto, lo acabo de comentar. La gestión de las emociones es clave para superar el miedo y alcanzar un mayor equilibrio emocional. Indispensable. Correcto. Si no controlas las emociones, no puedes quitar el miedo. Y por otro lado, el miedo puede ser un catalizador para el cambio y la superación personal. Sí, estas estrategias para superar el miedo pueden quizás servirnos y bueno, a nosotros y a todos los oyentes, reconocer y aceptar que pues que tenemos miedo. No es una cosa de débiles, ¿no? Es una cosa de valientes, diría yo. Ujú. Reconocer que pues hay cosas que nos pueden hacer sentir miedo o nos dan miedo e incluso de forma racional se puede argumentar y eso es importante. Otra estrategia para superar el miedo podría ser también cambiar el enfoque, pues buscar ese enfoque en el que, para que del miedo de paso a otra situación, ¿no? Eh, enfocarse en el que para que del miedo o en el lugar de por qué pasa esto y intentar ver qué soluciones podríamos tener a esta situación, ¿no? Podríamos también aportar esta otra idea, desarrollar herramientas, aprender técnicas, estrategias para manejar el miedo y también la ansiedad. Y algo que a mí me ha servido, reconozco que también en algunos momentos cuando uno siente ciertos temores, el tema de respirar. No sé si a nuestros oyentes les ha sido útil, pero es verdad que respirar, practicar la respiración consciente, la meditación, buscar un momento de calma o de, bueno, nosotros como creyentes pues tenemos también la oración, ¿no? Que podría ser una manera también de canalizar ciertas situaciones de temor, pues nos vienen bien, nos vienen bien. Así que pues esas serían un poquito las líneas que quería recordar como posibles estrategias para superar el miedo. Evidentemente, como has expresado bien en tu testimonio, una ayuda profesional nunca está de más. No, pedir ayuda no es una falta de fe. Correcto. Bueno, no sé si has nombrado el mindfulness.
una palabra muy, Sí, está muy de moda. usada No la he ahora. nombrado, sí, pero gracias por tu Pues traer la colación. Sí, el mindfulness, si sí, ahora no inglés, voy a inglés. saber pronunciarlo, el mindfulness en la Biblia podría traducirse en 1. Meditación en la palabra de Dios. El versículo sería el Salmo 119, 15. Meditaré en tus estatutos y consideraré tus caminos. Ujú, así es. La oración contemplativa. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Salmo 4, 8. Correcto. Y Ese es muy también, bonito, ¿eh? sí, es muy bonito, sí. Y luego, gratitud y alabanza. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5, 18. Para la psicología creyente, el miedo se agrava cuando la persona se siente sola, sin sentido y sin esperanza. La fe no elimina automáticamente el miedo, pero puede ayudar a afrontarlo. Correcto. ¿Sí? Así es. Y eso es algo que también la Biblia trata, el tema del miedo, el tema que estamos compartiendo hoy, del cual estamos hablando, ¿no? La Biblia está llena de personas que experimentaron fobias, miedos, pánicos, y tenemos, por ejemplo, el caso de David, en el Salmo 56, versículo 3. Él, inspirado por Dios, escribió un salmo que podemos decir que es como un poema, como una canción, una alabanza, en la que dijo: el día que temo, yo en ti confío. También tenemos la historia del profeta Elías allá en el Antiguo Testamento, tras su gran victoria, en la cual pues se enfrenta a no solamente los reyes de su tiempo, sino también a los sacerdotes de su tiempo, pues se llenó de miedo, ¿no? Porque lo amenazó a esa mujer que se llamaba Jezabel, no sé si te suena, ¿verdad? Y dijo que iba a morir. Esto lo encontramos en Primera de Reyes 19, perdón, capítulo 19. Y es un claro ejemplo, ¿verdad?, de cómo incluso personas que admiramos, que aparentemente pues son muy fuertes, ¿no?, y experimentan también situaciones de temor, de miedo, y pues espiritualmente eh, se sintieron también preocupadas en ese sentido. ¿Mm? Bueno, tenemos aquí también a nuestra amiga Silvi, ¿verdad?, que va a aportarnos una idea en este momento, porque también de tanto en tanto vamos a traer invitados y agradecemos a Silvi por estar aquí. Bueno, estoy escuchando ahora todo y me viene en mente lo que me ha pasado el tiempo que estoy aquí en España, pues tenemos que muchas veces presentar alguna documentación de la Ujú. familia Sí. y aunque tenga todas las documentaciones en órdenes, pues tenemos un miedo que nos rechacen, Mm. que la persona que nos atiende, pues puede ser que sea desagradable, que atención al público, pues eso suele suceder. Bueno, entonces yo mi experiencia muy personal acerca de lo que están hablando, Ujú. siempre hago una oración al Señor. Y es el Señor que me da la fortaleza a mí para que yo pueda hablar y entender lo que me está diciendo en ese momento. Y hay veces hasta encontramos gente que son agradables, hasta nos hace broma. Mm. Sí, pero el Señor siempre. Y te cuento que mi hija un día te iba a meter los papeles y ella estaba nerviosa con el papel, estaba temblando así con los Mm. papeles. Y yo en silencio, a pocos metros, estaba orando en silencio. Y ha salido todo bien. O sea que orar, siempre yo le doy consejo a los amigos que llegan, que aunque esté todo en condiciones, su documentación o una entrevista de trabajo, que el 100% va a ser el trabajo para ellos que oren. Ujú. Oren siempre. Muy Eso bien. es lo que quería Gracias, aportar. Silvi. Claro que sí, muy bien, Gracias, muy Silvi. bueno. Sí, muy bueno también Bueno, tu aporte. seguimos. En el Nuevo Testamento, Jesús repite muchas veces, no temáis. Bueno, es más, ¿no? En la Biblia, ¿cuántas veces se repite no Sí, temas? algunos han contado y se han dedicado a esto y comentan que hay 365. Yo soy Uno sincero, no para las he cada día contado. del año. Sí, muy bueno, sí. ¿Eh? Uno para cada día del año, no temas. Pues Eh, aquí dice, no temáis, en Mateo 14, 27. No como una orden dura, sino como una invitación a confiar en Él. ujú. Y la Biblia no culpa al que tiene miedo, pero anima a no vivir dominado por Él. Así es, cómo afrontar el miedo y pues las fobias que desde la psicología pues nos explican y nos enseñan, pues existen terapias para esto. Yo no soy psicólogo, ¿verdad? Pero pues hemos traído alguna información así muy general
y estas terapias se conocen como cognitivas, conductivas o conductuales, ¿no? Y esto pues es interesante que nuestros oyentes lo sepan porque de esa manera, si hay necesidad, se puede acercar uno a un psicólogo y especializado en estas cuestiones y poder hacer una terapia de este tipo. Y bueno, la expresión es gradual y exposición, perdón, sí, gracias. Y también pues se va aprendiendo a manejar la ansiedad desde estas terapias cognitivas que sin duda pueden ser de gran ayuda. Pero además de eso, hoy queremos aportar un detalle más desde la fe, ¿no? De la historia que quiero compartir antes de ir hacia el final. Espera, solo iba a Sí, comentar ajá, que vale, perfecto. lo de exposición gradual, yo ya he Sí. dicho que yo tuve que aprender a andar poco a poco. O sea, primero fue un poquito en el barrio, después bajar hasta más abajo, luego bajar, luego ya poder andar. Fue progresivo, por así Y en el decirlo, ¿no? principio me pusieron un ansiolítico que luego me mira. fueron reduciendo y me fueron quitando. Claro. Pero sí tuve que pasar por esas dos cosas. O sea, que desde la psicología sí es cierto. Perfecto. Muy bien, gracias por esa aclaración. Sí, Y porque luego, yo me trabé ahí yo y dije otra palabra. y luego desde la fe, pues sería aconsejable la oración y el acompañamiento espiritual. La lectura bíblica que fortalezca la confianza. Como decimos, hay muchos versículos que animan a tener puesta la confianza en Dios. Claro. Y comunidad y apoyo emocional. Con unidad y apoyo emocional. Ambos enfoques no se contradicen, sino que pueden complementarse, el psicológico y el bíblico. Correcto. Pues muy bien, antes de ir hacia el final, pues me gustaría, Sonia, poder compartir contigo, con Silvi también y con los oyentes, pues una historia bíblica que encontramos en varios momentos del Evangelio, pero yo voy a leer solamente la versión que encontramos en Juan. Es lo que se conoce como que Jesús pues caminó sobre las aguas, sobre el mar. Esto lo encontramos también en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6. Pero yo voy a leer lo de Juan. Juan capítulo 6, versículo 16 dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar, detalle que ya era de noche, y entrando en una barca iban cruzando por el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y entonces se levantó en el mar una gran tempestad, un viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Y dice aquí el texto, tuvieron miedo. Tuvieron miedo. Mas Jesús les dijo, yo soy, no temáis. Entonces ellos con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iba, ¿no? Esta historia pues nos lleva al tema que estamos tratando pues con nuestros oyentes, ¿no? El miedo, ¿no? El miedo a lo desconocido. Los discípulos sienten miedo, como hemos visto en el texto, no solo por la tormenta o por la tempestad, sino por ver a Jesús caminar sobre las aguas, ¿no? En otras versiones de los evangelios dicen que creían que era un fantasma. Sí. Y el miedo a menudo, pues eso, nos nubla la visión, ¿no? Una cosa normal, pues llega a estar vista o percibida de una forma pues no correcta, ¿no? Y eso hay que tratarlo y se puede hacer. También esta historia nos recuerda pues que Jesús en la tormenta se acerca. O sea, Jesús cuando nosotros tenemos miedos, no importa qué miedo sea, está cerca de nosotros, viene a nuestro encuentro, ¿no? En el momento de mayor peligro, Jesús no nos abandona. El miedo surge en ocasiones en nuestras vidas y pues a veces pensamos y nos sentimos solos, abandonados, ¿no? Eso debe ser duro. Pero la fe, ¿verdad?, que tenemos en Cristo, en Dios, pues nos muestra a través de esta historia cómo actúa Dios con nosotros, viene a buscarnos. Y me gustan las palabras, ¿no?, que hemos leído que dijo Jesús, yo soy. No temáis, no tengas miedo, ¿no? Y esto evoca pues la perspectiva que como creyentes tenemos, ¿no? Reconocer a Jesús como nuestro Señor y no solo como un maestro humano, sino como Dios hombre, el verdadero Dios hombre. Con su ayuda creemos nosotros que es clave para superar el miedo, ¿no? Y desde aquí también animamos a nuestros oyentes a escuchar como Jesús nos dice, ¿no?, cada día, soy yo, no tengas miedo, yo estoy contigo, ¿no? Y bueno, también la última idea que me gustaría compartir después de esta lectura es que el propósito del miedo, aunque a veces es una emoción pues que nos puede superar, tiene también una realidad humana.
no es algo ajeno a nosotros, podemos decir que es algo natural. El pasaje que hemos leído sugiere que debe ser un estado permanente de alerta para poder tomar decisiones también, pero siempre desde la confianza en la providencia divina. Así que bueno, pues esta historia la quería compartir contigo, con Silvi también y con todos los oyentes. Bien, pues vamos a ir concluyendo. Y si el miedo te paraliza, busca ayuda profesional y no te sientas culpable, como dice 2 de Timoteo 1, versículo 7, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gracias por acompañarnos en este episodio sobre el miedo, el temor y las fobias. Esperamos que este programa de crecimiento personal haya sido de agrado para todos. Nos despedimos hasta un nuevo episodio. Un saludo cordial y bendiciones. Que vaya bien.